One, two, 1, 2, 3, 4. Hola queridos estudiantes, bien, vamos a hablar de algo muy importante a tomar en cuenta para un establecimiento de panificación. Bien, vamos a hablar de maquinarias, equipos y utensilios. En este caso, pues vamos a hablar sobre los requerimientos básicos en el aspecto de los utensilios. Podemos observar, y les voy explicando cada uno de ellos. Cuando hablamos de utensilios, como se los he explicado en varias ocasiones, estamos hablando de aquello que manejamos manualmente. Todo esto que ustedes ven, pues lógicamente lo manejamos con la mano, lo podemos mover, lo podemos manipular y todo. Ok, bien. Hay utensilios importantísimos, aunque les voy a explicar de manera breve cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los bols. Los bols son muy importantes porque nos ayudan a trabajar masas de cualquier tipo, ya sea masas sólidas o masas líquidas. Hay que tener de diferentes tamaños porque nos ayudan también para preparar un mise en place. Entonces, preferiblemente, en este caso, cuando vamos a trabajar, tienen que ser de aluminio porque estos tienen mayor duración y se pueden trabajar las masas de diferentes formas. Vamos a hablar de moldes y tenemos una amplia variedad. Tenemos este molde en forma de rosca que generalmente se utiliza para preparar panes en forma de roscas. Uno de los más tradicionales son la magdalena. También algo muy importante, cuando los moldes son hondos, aquí tenemos este acanalado que se utiliza para la elaboración de pies. Siempre en estos moldes los utilizamos para masas líquidas, porque también se utiliza para sólidas, pero porque van acompañadas de masas líquidas. Eso es muy importante, por eso es que tienen esta forma altas y honda para poder abarcar masas líquidas. Tenemos aquí este molde que es para elaboración de cupcakes. En mis tiempos pues no les decíamos cupcakes, les decíamos cakeito. Entonces aquí utilizamos lógicamente el papelito, utilizamos el papelito encerado para colocar la mezcla. No se llenan completamente porque lógicamente si la masa va con polvo de hornear, la masa crece. Tenemos otro tipo de molde, este lo utilizo en mi caso para elaborar semitas y para las recetas básicas que vamos a elaborar durante todo el laboratorio. Y lastimosamente este tipo de material tiende a corroerse, pero casi siempre cuando yo hago las masas utilizo papel encerado para que no tenga ningún problema con la manipulación del mismo. Más adelante les voy a explicar sobre el horno. Aquí están las latas que utilizo para el horno. Estas latas son delgadas, generalmente se utilizan para colocar masas sólidas, pero también teniendo en cuidado de que esta pieza, si ustedes observan, tiene un canalito, que eso se hace por el uso, ¿no? Se pueden hacer aquí batidos, pero parece que tener mucho cuidado y colocar papel encerado. Como estas latas del horno ya tiene 11 años, entonces están un poco deterioradas, entonces yo utilizo papel encerado cuando utilizo este tipo de latas. Los que van a ver en pastelería, tengo estos diferentes tipos de moldes para bizcochos,
Hay muchos que lo utilizan como bono, pero en realidad son moldes para bizcochos de diferentes tamaños para la elaboración de pasteles. También se pueden utilizar en algunos casos para elaboración de quesadillas u otro pan que sea de forma redonda. Tenemos otro molde redondo. Este ya lo podemos ver como con superficie antiadherente, pero en realidad siempre es bueno que estos moldes engrasarlos, ya sea con aceite o manteca. No se recomienda la margarina porque la margarina genera una costra crujiente en el pan, entonces eso hace que cambie las propiedades de tacto o del sabor en el pan dulce o en cualquier tipo de pan. Tenemos las tradicionales de las pizzas. Si ustedes se fijan, estos moldes tienen hoyitos, entonces en estos agujeros lo que permiten es que la temperatura cosa por parejo debajo de la masa. A eso nos referimos con respecto a los moldes. Vamos a los siguientes grupos de utensilios, porque esos que acabamos de ver son para colocar nuestras masas. Es importante tener un buen colador que nos ayude a cernir la harina. ¿Por qué cernimos la harina? Hay quien dice, no, es que porque tiene gorgojos. Sí, probablemente en algunas, cuando las harinas son viejas, pues por gorgojos. Pero en realidad la harina tiene cierto grado de humedad, aunque no lo parezca. Entonces, si vamos a hacer un batido muy delicado, es necesario que la harina esté ser tamizada para deshacer los posibles grumos que se nos puedan hacer cuando hidratemos la masa. Otro elemento muy importante son los batidores de globo. Pero observen bien esto. Si ustedes observan este batidor de globo, sus alambres son gruesos y estos son delgados. Otra cosa muy importante, el tamaño de ambos. Voy a hacer una explicación. Casi siempre este tipo de batidor lo usamos con ese tamaño de bol. Ahora, la forma correcta para batir es haciendo haciendo un ángulo de 90 grados con la mano y el brazo. De esta forma, ustedes se fijan, es 90 grados. Y comenzamos a batir. Esta es la forma correcta de batir. ¿Por qué razón? Porque aquí generamos una fuerza mayor al estarlo haciendo así. Esto no es correcto. La forma correcta es hacerlo de esta forma por la fuerza que hacemos. Ahora, este tipo de ¿cómo se llama? De batidor lo utilizamos para bol más pequeños y lo utilizamos para mezclas más suaves. Esto lo utilizamos para bol grande y mezclas más fuertes. Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta cuando vaya a utilizarlo. Vamos a hablar de cucharas y tazas medidoras. ¿Por qué razón es importante esto? Esto lo podemos tachar como una taza medidora, pero en realidad esto lo ocupamos para sacar la harina del recipiente donde lo tenemos guardado y utilizarla en su pesaje, al igual que esta pequeña, ¿no? Ahora, las tazas medidoras las tenemos en dos tipos: las que están divididas por taza, 1/3 de taza, media taza y 1/4 de taza. Si a usted le piden 3/4 de taza, no busque la taza de 3/4 porque no hay.
sino que va a agregar 3 veces esta taza. Esto me hace 3/4. Si pusieron atención a matemática, aquí es donde las fracciones tienen su sentido. Cuando me dicen 3/4, me están diciendo que tengo que utilizar 3 veces la taza de 1/4 y eso me genera 3/4 de libra. Si me dicen 3/2 de taza de harina, vamos a utilizar la media taza 3 veces. Ahora, esto generalmente se utiliza para sólidos y para líquidos, pero es más recomendable para sólidos. Ahora, esta taza medidora es indiscutiblemente solo para líquidos, ya que hasta cierto modo hay un grado de falla al momento de pesar. Cuando veamos los ingredientes, vamos a ver las conversiones. 4 tazas de harina es 1 libra, 2 tazas de azúcar es 1 libra, y tenemos las cucharas medidoras que nos sirven para la sal, para el azúcar, para la levadura, para el polvo de hornear. Es muy importante un rallador para algunos ingredientes que tenemos que manipular y colocar en la masa. Un cuchillo francés del que tenemos. Fíjense que casi todos los utensilios que les estoy enseñando son de los que yo compré cuando estudié. Así es que si usted cuida los suyos, los va a mantener por mucho tiempo. Otra cosa muy importante por buenas prácticas de manufactura, la miserable, o en este caso la espátula de goma. Esta es muy importante porque nos ayuda a limpiar nuestros recipientes, miren, para que no se desperdicie nada. Por eso se le llama vulgarmente la miserable, porque por donde pasa no deja nada. Entonces es importante esto. Otro de los utensilios más importantes en una panadería, cuchillo de sierra. Ahora, tengan mucho cuidado al manipular este cuchillo, porque este es más peligroso que este, aún sin filo, porque dice que este sin filo es peligroso, pero este es mucho más peligroso, porque estos dientes, les digo, hacen heridas profundas, y yo ya me he herido con este tipo de cuchillos. O sea, hace unas heridas demasiado profundas. Ahora, chicos, una buena báscula. La báscula muy importante porque es más precisa que las tazas medidoras. Entonces, es importante. Esta báscula, si ustedes observan, tiene 2 graduaciones. En negro tenemos la graduación de kilos y en rojo tenemos la graduación en libras. Entonces no sé si se observa ahí las 2 graduaciones. Otra cosa muy importante, que cuando hablamos de tarar una báscula, si ustedes se fijan, la báscula no está calibrada. Hay que calibrar las básculas, pero se calibran con la bandeja que lleva, para que queden bien equilibradas en el cero, y eso para que nos ayude a una mayor lectura de los ingredientes. Entonces es importante tener una báscula dentro de una panadería. Otro de los utensilios más importantes que debemos de tener en una panadería, la raspa. ¿Por qué la raspa? Porque esto nos ayuda a que cuando estamos manipulando las masas, pues arrastrarlos sobre la superficie y poder arrastrar los ingredientes para que no se queden pegados en la mesa. Esto más que todo se utiliza cuando estamos haciendo masa con levadura. Bien, algo muy importante, que vamos a entrar ahora a los utensilios, es tener una buena batidora. Ahora, hay un gran problema con la mía. Esta tiene 11 años y lastimosamente hace un año
dejó de funcionar. Pero les quiero explicar acerca de cómo se utiliza esta batidora. Esta batidora, casi siempre las batidoras tienen un dispositivo de un botón, ya sea aquí atrás. Este botón nos ayuda al apretarlo, se levante el cabezal para poder sacar el polvo. Ahora, la batidora tiene 3 elementos que sirven para diferentes tipos de preparaciones. Este que ustedes observan es un globo. Este globo se utiliza para masas líquidas, para disolver harina en masas líquidas, para levantar claras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un agujero con una salida. Es porque en la batidora usted tiene que buscar una salida donde se coloca el piñón de la batidora y ahí lo va a engranar y ya va a estar lista para trabajar. Entonces se va esta batidora aquí tiene los controles de velocidad. Entonces en este caso va desde la velocidad 1, que es la velocidad suave, la 5, que sería la media, y la 7, que sería la velocidad alta. Para sacar el aditamento simplemente hacemos hacia arriba y él sale. Este se conoce como paleta y este se utiliza para hacer cremados que se hacen en los batidos. Entonces, para hacer galletas, para masas más suaves. Entonces, este aditamento se utiliza para ese tipo de preparación que se llama paleta. Globo, paleta. Y aquí tenemos el gancho. El gancho se utiliza para masas con levadura, específicamente masa de pan blanco, aquellas que necesitamos amasar. ¿Por qué es un gancho? Porque lógicamente la masa se va enganchando en dicho elemento y se va golpeando entre las paredes de la batidora. Ahora, algo muy importante que les quiero aconsejar con el uso de estas batidoras, es importante que usted conozca la capacidad que tienen las batidoras. Porque, ¿qué sucede? Yo me eché una batidora porque esta batidora tiene capacidad para 1 libra de harina en pan blanco, en pan francés. Yo le ponía 2 y una vez le puse 3. Cuando le puse 3 fue que arruiné la primera batidora que tuve. Entonces es importante que las capacidades, por ejemplo, si uno hace un batido esponjoso para un 3 leches, la capacidad que tiene es de 8 huevos. Con 8 huevos el batido crece hasta esta zona. Si usted le pone 10 huevos, se le va a rebalsar. Entonces es importante que usted conozca las capacidades de este equipo. Bien, tenemos una licuadora que esto nos puede ayudar para algunas preparaciones o simplemente para mezclar en algún momento determinado. Hay algunos batidos que no nos queda mucho tiempo para hacer el correcto cremado, entonces utilizamos las licuadoras para ello. Bien, vamos a entrar a la maquinaria. Recuérdense que los utensilios, los equipos son elementos que utilizan corriente eléctrica y se pueden mover. Ahora vamos a hablar ahora de los que no se pueden mover, pero también voy a hacer una referencia a 2 principalmente que tengo yo aquí. Este horno eléctrico. Ahora, yo no tengo panadería, pero por ejemplo este horno eléctrico me sirve cuando la preparación que voy a elaborar es de este tamaño. Simplemente lo coloco solo a él y ya después le voy a explicar por qué. Bien, también hago referencia a esta cocina. Esta cocina es es una cocina eléctrica lógicamente, pero
Su función es a través de imanes que tiene. Se me acaba de escapar el nombre, perdón, pero el nombre de esta cocina. Pero para poder utilizar estas cocinas, tiene que utilizarse bases de cacerolas que puedan tener atracción electromagnética. Entonces, si yo por ejemplo coloco, enciendo la cocina y la coloco, no genera ningún. Si yo le doy a Start, me manda ese mensaje, escuchen ese pitido, ¿no? Ese pitido me dice de que no puede identificar la cacerola porque no tiene una base para hacer contacto con el imán que tiene. Ahora, si yo le coloco esta, inmediatamente ya deja de hacer ese ruido y lógicamente ya se está calentando la cacerola para cocinar. Entonces, perdón, estas son cocinas de inducción. Se supone que son más consumen menos energía eléctrica por el simple hecho que todo es a través de imanes y a partir del sistema eléctrico que ellas mismas tienen. Bien, vamos a hablar de las cocinas. Toda panadería debe tener una cocina porque hay elementos que se cocinan, por ejemplo el caramelo, se prepara alguna salsa que lleva alguna preparación, por ejemplo se hace poliada o crema pastelera para, digamos, los pastelitos de leche. Y solo quiero hacer observación de algunos videos que presentaron y es con el uso de las cocinas. Esta cocina que yo tengo es una cocina industrial que también ya tiene sus años, ya tiene 11 años. La potencia de esos quemadores es grande, entonces si usted puede observar, los quemadores son grandes y por tanto tienen una llama alta. Ahora ustedes podrán decir, ¿qué gasto de gas ha de tener? El problema es que yo he visto que muchos cuando utilizan, por ejemplo, las cacerolas, tienen que ver el diámetro de la cacerola con el diámetro del quemador. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que esta cacerola es correcta para esta cocina? Solo vean, baila prácticamente. Ahora, voy a hacer una explicación así. Hay quienes les gusta usar toda la potencia del quemador. Si yo estoy trabajando con este tipo de cacerolas, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es pequeña. Incluso si yo utilizo esta, que ustedes se fijan, el diámetro de la cacerola es mayor que el diámetro del quemador, pero casi siempre las cacerolas se arruinan por este hecho, que la llama, la intensidad de la llama es alta. Por lo tanto, es importante cuidar la intensidad de la llama. Y esto nos va a ayudar a cocinar bien el alimento. Si se puede observar ahí, la llama está suave. Y la cacerola, vamos a cocinar mejor los alimentos, porque acuérdense que a mayor llama, mayor temperatura. Entonces significa que el alimento no se va a cocinar, se va a quemar. Entonces esto es muy importante que lo tomen muy en cuenta a la hora de cocinar. Bien, tenemos el horno. Este es un horno de panificación, es un horno extremadamente grande, pero la capacidad que tiene el horno es de 3 latas. No sé si se observa bien ahí. Tenemos 3 niveles. Ahora pongan atención a esto y es muy importante porque hice observación del horno pequeño. ¿Cómo creen ustedes que se cocinaría un bizcocho en este molde? Él solito
dentro de ese horno. Aquí viene algo muy importante, la capacidad que tiene el horno. El horno tiene su capacidad. Si yo solo voy a hornear este pastelito, pues lógicamente, aunque tenga la temperatura ideal, estoy gastando mucho recurso de gas, porque estos hornos tienen los quemadores. Este es un horno de gas, no es un horno eléctrico. Entonces, al ser un horno de gas, esto consume bastante gas para preparaciones de este tipo. Entonces, los niveles de temperatura. Si el pan está en este nivel, se quema más rápido porque está cerca de la fuente de calor, que tenemos aquí los quemadores. Si yo lo coloco aquí, está en el nivel medio o en el nivel correcto. Aquí el pan se empieza a quemar por abajo, y si nos vamos al primer nivel, el pan se empieza a quemar por arriba. Ahora, ¿qué sucede? Si yo coloco en los tres niveles moldes con masas, lógicamente la temperatura se va a distribuir uniformemente, y generalmente está primero lo de en medio, luego lo de en medio, lo que está abajo lo subo, lo que está arriba lo bajo y coloco otro, y la voy rotando a medida voy horneando. Ahora, una cosa que les quiero recomendar: deben conocer sus hornos. Fíjense que este horno tiene un problema muy peculiar. Al igual que ¿cómo se llama? Que la cocina ya tiene alrededor de 11 años. Y allá por el cuarto año me vino dando un problema, y es que se apagaba. Entonces, vamos a ver las partes de este horno antes de explicarles qué es. Este es un horno de gas convencional. No tiene ventilador, no tiene foco, es un horno ordinario hasta cierto punto. Tiene su termostato, tiene su termómetro, creo que no se ve ahí, pero aquí lo podemos observar. Aquí está el termómetro del horno. Tiene sus manecillas para agarrar las puertas. Ahora fíjense bien, la puerta izquierda tiene una pestaña con la que se amolda la tapa de la derecha. Algo muy importante, que cuando estos hornos tienen temperatura alta, lógicamente tienden a expandirse y por lo tanto tienden a pegarse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando están demasiado calientes, porque cuesta abrirlos. Aquí tenemos la zona del mechero. Ahora, algo que les comentaba: el horno, no sé si se observa, aquí tiene lo que se llama la perilla para encender el mechero, o para dar la salida a la válvula de gas. Entonces, yo para encender este horno tengo que utilizar las puertas abiertas. ¿Por qué razón? Hace 4 años el horno, aquí voy a activar, ahí estoy activando el paso de gas. Ahorita no he abierto la válvula de gas del campo. Otra cosa muy importante cuando usted va a encender un horno: tiene que utilizar una mecha, porque si utiliza el fósforo se va a quemar. Otra cosa, cuando usted va a encender un horno, nunca haga esto, porque si el paso de gas está abierto y usted tira el fósforo, sale llama y se puede quemar la cara. Eso ya le ha pasado a mucha gente en el Mega. Entonces, esa es una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado. Ahora, yo para no complicarme la vida, no le enciendo desde aquí. Esto solo lo utilizo para activar otra válvula de gas. Aquí nivelo el nivel de intensidad de la llama. Ya vamos a hablar de eso, de la intensidad de la llama. Entonces, lo que hago es encender mi mechero.
Cuando se me está encendiendo, pues activo la válvula. Ups, falló. Vaya, vean que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que hacer bien la mechita. Hay que hacer bien la mechita, no hay que hacerla muy abierta, porque pasa lo que pasó, se fijaron, ¿verdad? Que no me dio tiempo de encender. Vamos a hacer la otra. Entonces, encendemos. Luego empezamos a abrir las válvulas. Abrimos aquí. Se empieza a escuchar que el gas ya está pasando. Levanta esta tapa y ahora, cuando hablamos en un horno, y específicamente en los hornos de cocina, dice 200 grados centígrados, dice 150 grados centígrados, dice 100 grados centígrados. En realidad eso no es un termómetro. Eso es lo que me está diciendo qué nivel de llamas que tengo. Entonces, ahorita el horno tiene una llama alta. Ustedes creo que ahí se está observando. Entonces, con cuidado antes de que se caliente. Si nosotros queremos a 200 grados este horno, la llama tiene que estar un poquito más suave. Porque este horno puede calentar hasta 400 grados. Entonces a 400 grados el pan no se nos va a cocinar bien. Si yo quiero cocinar bizcocho, pues tengo que bajar más la intensidad de la llama. Y otra cosa, en mi horno, solo en mi horno. ¿Por qué? Porque es que yo conozco, ¿no? Cuando lo enciendo, generalmente ya tengo que cerrar las puertas para precalentar el horno. En este caso no lo voy a hacer, porque si yo cierro, aunque no lo crean, abajo se apaga. Entonces yo tengo que dejarlo aproximadamente unos 5 minutos, de 3 a 5 minutos abierto. Creo yo que es para que entre más oxígeno y no se me apague la llama, y ya empieza a precalentarse. Entonces eso es porque conozco mi horno, y porque una vez no hallaba cómo resolver todo ese problema, lo tuve que hasta desarmar toda esta zona para poder descubrirlo. Entonces les digo, es bien importante esto. Y por último, lo más importante, la mesa. La mesa de trabajo. Lógicamente, como no es panadería en mi casa, en esta mesa de trabajo tengo utensilios, tengo máquinas, tengo equipos, pero esta mesa tiene una longitud de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho y por unos 1,20 de alto. Entonces, otra de las características que tiene esta mesa, que tiene un forro de fórmica, con lo que me ayuda a que la superficie sea lisa y poder manejar las masas muy bien. Ahora lo que piden algunas normas, porque es mucho mejor, es lógicamente el mármol, el granito, ¿no? Pero eso es muy caro. Entonces el carpintero hace 11 años que me hizo esta mesa. Yo le di las especificaciones y pues me la hizo en $250 en aquel tiempo. No sé ahora cuánto estará costando, pero fue una buena inversión porque ya lleva 11 años. Bien chicos, esto es con respecto a las condiciones de operación. En breve vamos a hacer el video para elaborar un pan baguette.